buen día, estimados compañeros. En este video haremos todo lo posible por reflexionar sobre este tema, Primera Cámara 47, teoría y práctica sobre la muerte del yo. ¿Qué es aquello que nos permite ver y comprender nuestros errores? ¿Qué implica realizar un trabajo esotérico, gnóstico, integral? ¿Cuál es la forma más óptima de hacernos gratos a nuestra Madre Divina? Estas y otras interrogantes trataremos en esta ocasión. I suppose if you're gonna lose, you may as well lose to the brightest. Deepak Mehta. Thanks again, Mr. Hunter. Your virtue is a beacon of light. Mr. Hunter, please. Stay. And thank you all. We've had a great deal of fun this weekend, and we probably should wait another 25 years till we do it again. But there's a more serious side to this gathering, one that concerns every one of us. Because all of us here, I believe, care about the quality of education in this country. And not just at places like St. Benedict's, not just for our children, but for the nation's children. Because we all care about our country's future, Marty. About its moral leadership, about its fiscal leadership. And because we know that, as a generation, it is our time to lead. And why I stand before you now, to tell you my intentions of following in the formidable footsteps of my father, and announce my bid for a seat in the United States Senate. And I want to ask you all for your support. It's not my vote. Congratulations. Here you are. There's about 30 balding middle-aged men out there looking for you, Professor. Well, some things can't wait. God, you were great this evening. You're like fine wine. You improve with age. Everything all right? Yes, I'm fine. Yeah, you don't look so fine. I'm all right. Thank you. And hurry up and come join the celebration. How long have you been hard of hearing, Sedgwick? Very good, Mr. Hunter. Very good, yeah. Well, I thought you might have known. Who's the poor mercenary who is feeding you the answers? Oh, just some graduate student gave him a couple $100 and a warm meal. Trust you'll keep this between us. As always. I trust you will. Do you mean, am I going to go out there and expose you for a liar and a cheat? No. I'm a teacher, Cedric. I failed you as a teacher. But I will give you one last lecture, if I may. All of us, at some point, are forced to look at ourselves in the mirror and see who we really are. And when that day comes for you, Sedgwick, you will be confronted with a life lived without virtue, without principle. And for that, I pity you. End of lesson. What can I say, Mr. Hunnert? Who gives a shit? Honestly, who out there gives a shit?
about your principles and your virtues. I mean, look at you. What do you have to show for yourself? I live in the real world, where people do what they need to do to get what they want. And if it's lying and it's cheating, then so be it. So I am going to go out there and I am going to win that election, Mr. Hundred. And you will see me everywhere. And I'll worry about my contribution later. Robert. Robert. Empecemos ahora repasando que en la clase anterior hemos tratado sobre la gimnasia de la macería. Y lo más importante de dicha práctica es que entramos en contacto o en relación con nuestra Madre Divina. Y es por esta razón que cada postura, el punto central y la concentración, la oración, es dirigida a nuestra Madre Divina. También vimos que para hacernos gratos a nuestra Madre Divina, sobre todo se realiza a través de nuestro comportamiento. Todo esto nos está indicando la necesidad de tener coherencia y un trabajo integral en nosotros, ya que es nuestra Madre quien tiene el poder de disolver y eliminar el ego. Pero si nosotros nos resistimos a obedecer a nuestro ser interior, a nuestro Padre, no estudiando, no practicando, no aportando en clase, no habiendo comprendido el tema anterior, no queriendo estudiar la gnosis y tampoco estudiarnos a sí mismos para cambiar nuestros hábitos inferiores y realizando todo tipo de errores, dejando de lado la retrospección y establecidos en el mundo de las reacciones, obviamente que no seremos gratos a nuestra Madre Divina y por consiguiente no se acercará o no podrá ayudarnos, y no podrá ayudarnos porque la divinidad no se hace cómplice con el delito. Ahora ya podemos entender por qué es necesario revalorizar una y otra vez la gnosis, ya que el mejor triunfo que nosotros podríamos tener en nuestra vida es eliminar a los yoes, ya que así dejaríamos de ser un peligro para nosotros mismos y para los demás, porque obviamente cada reacción conlleva violencia y por ley de causa y efecto el resultado de nuestras reacciones realmente son imprevisibles, nos puede llevar a la cárcel, al hospital, al dolor, siempre algo totalmente terrible. Podemos ver ahora también la necesidad que existe de trabajar sobre sí mismos en forma sincera, es decir, dejando las fantasías. Solo así nos encaminaríamos a dejar de hacer daño a nosotros mismos y a los demás. Pasemos al primer párrafo. ¿Cómo podríamos eliminar algo que no conocemos? Al observar un yo, debemos ver cómo se comporta en el centro intelectual, estudiarlo y conocerle todos sus juegos y mecanismos de la fantasía de la mente. Primero, necesitamos descubrir al yo, y esto es posible mediante 3 principios inteligentes: la retrospección, la autoobservación y la convivencia. Como aún no tenemos la autoobservación, tal descubrimiento lo tenemos que realizar mediante la técnica de la retrospección. Primero a nivel intelectual, con el cuaderno de retrospección, seguido de la retrospección meditada. Así, en profunda reflexión, podemos eliminar al yo, lo que nos llevará por ley de compensación a tener luz, y cada vez más luz, generando así la capacidad de comprender cada vez con mayor nitidez. Cada vez que descubrimos un yo, un error, una contradicción o un hábito inferior y logramos observarlo, pues logramos también quebrarlo y también nos encaminamos a comprenderlo, también a generar un hábito superior, y así empezaríamos poco a poco a generar cada vez más luz. Ahora podemos entender por qué el maestro Samael indica que a medida que vamos conociéndonos
a sí mismos vamos despertando. Hemos visto el proceso de la muerte del yo tanto en Antecámara 32, también en Primera Cámara 35, y ahora podemos mencionar que el proceso requiere de capacidades. Primero, la capacidad de autoobservarse, no solamente, digamos, a nivel intelectual, sino en los 5 centros inferiores, para poder descubrir a nuestros errores, ya que un mismo agregado psicológico se expresa de diferente forma en cada centro. Segundo, la capacidad de comprender, para realizar el juicio crítico, sin condenar ni justificar, ya que cada vez que solo justificamos o condenamos, estamos protegiendo al ego porque seguirá viviendo en otros niveles de la mente al no hacerse un trabajo real sobre el mismo. Tercero, la capacidad de relacionarnos con nuestra Madre Divina, ya que ella es la única que tiene el poder de eliminar nuestros yoes en los 49 niveles de la mente. Quedaría como pregunta para la sesión de la entrevista, ¿cómo generar estas capacidades que acabamos de mencionar? Resumiendo, para detectar, identificar y ver cómo se procesan los yoes en nuestro interior, cómo es que cometemos diferentes errores, necesitamos apelar básicamente a 4 instancias. La primera es las facultades de la conciencia, segundo, el conocimiento de leyes, tercero, el dolor, y cuarto, las herramientas que nos brinda la gnosis. Primero, las facultades de la conciencia, tales como la atención, la autoobservación, el recuerdo de sí, el discernimiento, etc. Segundo, a través de las leyes cósmicas y de la naturaleza, porque la ley tiene como facultad principal mostrar o develar el error, es decir, nos permite conocer el pecado. Tercero, el dolor. Ciertamente es un indicador. Ahora que si es un dolor, diríamos, mecánico, pues ya sabemos que es producto de un error. Pero si el dolor es consciente, como por ejemplo un remordimiento, quiere decir que ya no se hace el error. Le quita fuerza al ego, pero quedaría pendiente el trabajo con la resistencia y con los yoes de turno. Recordemos que no es dejarnos llevar por nuestros deseos en forma desbocada y tampoco es resistirnos al error, es decir, aparentar, sino se trata de comprender, es decir, bajar sin caer. Ahora la pregunta sería, ¿qué necesitamos para bajar sin caer? Y esa pregunta la dejamos para la entrevista. Y cuarto es la aplicación en todo momento de las herramientas que nos brinda la gnosis, como por ejemplo la clave de sol, la retrospección, la meditación, etc. De manera que nosotros podemos desarrollar esas facultades con el estudio, con la práctica y sobre todo con el cuidado de la energía sexual, es decir, llevando la gnosis a nuestra vida diaria. Es muy importante mencionar que la práctica que integra todos estos elementos que hemos mencionado es la retrospección, ya que la retrospección justamente nos permite ejercitar, desarrollar todos estos elementos. Y el principal que podemos lograr con la retrospección es la memoria-trabajo. Si nosotros logramos conjugar, integrar todo lo que hemos aprendido con el amor que lleguemos a tener por la gnosis, esa integración es la que nos conduce a la profunda comprensión de todo lo que nos propongamos investigar. Pero si no se ama la gnosis, entonces esta quedaría excluida de nuestras vidas, es decir, fuera de nuestro interés, y por consiguiente no sería posible ahondar en la comprensión de las cosas.
シダールタ、婚礼の日取りが決まったぞ。ヤショーダラーは我が社家族の王妃となるにふさわしい美女。これでわしも一安心だ。のう。ヤショーダラ。シダルタ。さあ。肉体の快楽には悩みが伴う。肉体の快楽を突き詰めても真なる幸福はない。悪魔マーラの娘たちよ、汝らの心の中にも天女たちと同じ輝きがあるはず。それを忘れ欲望にまみれて悪事を犯すから地獄で苦しまなくてはならんのだ。美しき天女のようになりたくば、その心をこそ美しくせよ。Pasemos al segundo párrafo. ¿En qué se fundamentan las fantasías del intelecto? Las decisiones de la razón son hijas de la ignorancia y siempre traen dolor, porque la razón es un proceso doloroso de la mente entre el batallar de las antítesis. Todos esos juegos mentales, las fantasías, provienen de la educación que nosotros hemos recibido, es decir, de la personalidad y lógicamente también de nuestros yoes. Por ejemplo, una fantasía generalizada es que en el matrimonio las personas o las parejas serán felices. Y eso es totalmente falso, porque mientras exista el yo, no será cierto. Igualmente, esas ideas de que nosotros somos educaditos, que respetamos, que somos conscientes, todo ello es una gran mentira. Obviamente, cuando alguien nos devela o menciona lo que acabamos de indicar, inmediatamente salta nuestro intelecto y se resiste a ver la realidad. Ahora podemos entender esa frase de la doctrina gnóstica que dice: la luz de la gran realidad es tinieblas para el intelecto. Y realmente este párrafo está indicando la necesidad de volvernos cada vez más comprensivos. Ya sabemos que la capacidad de comprender está en correlación con la muerte del yo. Para ello, necesitamos obedecer a nuestro ser, a nuestro Padre. Necesitamos aplicar la primera escala del conocimiento, empezando por estar atentos a nuestro mundo interno, en convivencia. Y sobre todo necesitamos amar la gnosis, lo cual implica que necesitamos incluirla en nuestra vida. Ahora, la capacidad cognitiva
del intelecto es muy limitada, ya que se basa en los 5 sentidos y en la memoria. Para nuestro intelecto es un enigma todos los mundos internos, lo que ocurre en nuestro interior, en el espacio psicológico. Lo puedes saber quizás como una teoría o como un concepto, pero jamás como una realidad. Además, ignoramos que el intelecto está manejado por el ego, y ya sabemos que la ignorancia es aquello que sustenta toda la corrupción, tanto interna como externa. Significa que mediante la ignorancia y el intelecto solamente haremos errores, y nuestra vida en general será un error. Necesitamos con mucha urgencia aprender a meditar y a morir para que todas las experiencias de nuestro diario vivir y también el intelecto queden al servicio del ser y el intelecto funcione solamente dentro del espacio o dentro de la órbita que le corresponde. Pasemos al tercer párrafo. ¿Quién podría quitarnos de la mente la imagen que tenemos de sí mismos? La fantasía es una fuerza real que actúa universalmente sobre la humanidad y que mantiene al humanoide intelectual en estado de sueño, haciéndole creer que ya es hombre, que posee voluntad, etc. Una de las fantasías más fuertes que nosotros tenemos y que es muy difícil de quitar es aquella que tenemos sobre nosotros mismos, es decir, el autoengaño que tenemos sobre sí mismos, producto de la ignorancia, de la existencia y del procesamiento de nuestros yoes. Porque incluso podemos saber en forma teórica que existe la lujuria, la pereza, la envidia, la ira, etc. Pero eso no implica haberlos percibido, haberlos observado y menos haberlos comprendido. Nuestro intelecto puede rotular, puede esconder, puede justificar o puede condenar, pero eso no significa comprender. Cuando mencionamos todas estas realidades, nuestro intelecto no lo acepta, lo rechaza. Seguramente hemos escuchado esa frase que dice, mataron al mensajero. Sí, siempre que alguien nos dice la verdad o la realidad, lo miramos mal y simplemente lo queremos desaparecer. Por esta razón, muchos se retiran de la gnosis y todavía lo hacemos a veces criticando, porque justamente la gnosis busca romper con esas fantasías, ilusiones, que nosotros debiéramos investigar cómo ocurren esos mecanismos de nuestras propias fantasías y verificar si realmente es la fantasía la causa de nuestras peores infamias, que nos hace eludir nuestras responsabilidades, buscando escapatorias, autoconsiderándonos demasiado, calificándonos como buenas personas, etc. Y con ese concepto equivocado de fantasía sobre sí mismos, unido a la autoconsideración, al amor propio, al yo de la superioridad, a la mitomanía, al fariseo interior, al orgullo, obviamente solo haremos daño a los demás. La fantasía impide entonces que nos recordemos a sí mismos, que nos veamos tal cual somos. La forma de eliminar la fantasía es a través de la memoria-trabajo, siendo sinceros consigo mismos, viendo con autocrítica todos nuestros errores, a través del cuaderno de retrospección, aprendiendo de las experiencias. Si procediéramos así, lograríamos romper el yo fantasía. ¿Y qué lograríamos al eliminar ese yo fantasía? Descubrir a nuestro real ser. Ahora nos explicamos por qué la doctrina gnóstica indica que para realizar la retrospección se necesita una gran valentía, valor, porque estamos yendo en contra de todo un sistema de creencias y de conceptos, fantasías que tenemos sobre sí mismos y que hemos erigido como si fueran grandes barreras para evitar que nosotros podamos ver nuestros propios errores y también poder encontrarnos con nuestro ser interior. El día que nos autoexploremos con sinceridad, veremos todos nuestros errores. Y por supuesto veremos también el daño
que nos hacemos a sí mismos y también a los demás. Ese día con mucha seguridad seremos asistidos y habremos aprovechado nuestra vida para cambiar profundamente y nos habremos relacionado a cabalidad con nuestro real ser, porque estaremos aprendiendo a obedecer la voluntad de nuestro Padre. Como conclusión, mencionaremos que necesitamos cambiar la memoria mecánica, que son justamente las fantasías, y pasarlo a memoria trabajo, que es cuando aprendemos de la experiencia, es decir, dejamos de cometer el error. Y eso lo hacemos a través de la retrospección. Mientras no tengamos autoobservación, la práctica continua de la retrospección, tanto escrita como meditada, es lo que permitirá y hará que se genere en nosotros la capacidad de autoobservarnos. La integridad se consigue eliminando los yoes. Así, actuando con integridad, nos iremos haciendo gratos a nuestra Madre Divina y solo así quedaremos en la posibilidad de recibir su ayuda. Hasta aquí el presente video y quedaría como tarea el libro Psicología Revolucionaria en el capítulo 15 y la base bíblica segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Vamos ahora con la práctica. Muy bien, nos ubicamos en una posición muy cómoda. Y nos interiorizamos realizando 3 respiraciones lentas y profundas. Inhalamos luz blanca y brillante. Retenemos. Llevamos esa luz a cada punto de nuestro organismo. Exhalamos soltando todos los músculos. Nuevamente inhalamos luz blanca y brillante. Retenemos llevando esa luz a cada punto de nuestro organismo. Exhalamos dejando ir el pasado y el futuro. Una vez más inhalamos luz blanca y brillante. Retenemos llevando esa luz a cada punto de nuestro cuerpo. Exhalamos dejando ir todo tipo de pensamiento. Bien, volvemos a nuestra respiración normal y la observamos con mucha atención. Al inhalar, continuamos visualizando la luz blanca y brillante, y al exhalar vemos y sentimos que cada punto de nuestro cuerpo
ingresa en un profundo estado de reposo, descanso y curación. A continuación, verbalmente o mentalmente, realizaremos el canto Belilín para proteger nuestro interior. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Muy bien, seguidamente llevemos toda nuestra atención al corazón. Sintiendo nuestro propio corazón, vamos a orar a nuestra Madre Divina, cada uno con sus propias palabras, pidiendo que nos ayude en esta práctica. Muy bien, teniendo presente a nuestra Madre Divina, vamos a llevar la energía vital desde el centro sexual hasta el cerebro y luego al corazón, viendo y sintiendo cómo sube la energía por la columna. Inhalamos Ham. Sa. 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 Sa.
Suficiente, llevemos la atención al entrecejo. Viendo y sintiendo la vibración, vamos a mantralizar. Inhalamos. Seguidamente, concentrados en nuestra Madre Divina, vamos a llevar toda nuestra atención para observar nuestra mente. Nos visualizamos como si fuéramos una burbuja sobre el mar, viendo pasar toda imagen, todo recuerdo, pensamiento o lo que venga a la mente. Simplemente lo dejamos ir.
Muy bien, ahora vamos a proyectar intencionalmente la retrospección a gran velocidad en la pantalla de la mente, empezando desde este instante hasta el momento en que nos hemos despertado. Suficiente, elegimos un evento y lo vamos a volver a colocar en la pantalla de la mente para estudiarlo con mayor detenimiento. ¿En qué lugar fue? ¿Con quién o con quiénes fue el evento? ¿A qué hora fue aproximadamente? ¿Cuál fue el evento? ¿En qué consistió nuestro error? ¿Qué fue lo que pensé? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Cómo reaccioné? ¿Cuál es el alimento de este yo? ¿Con qué otros yoes se relaciona? ¿Cuándo es que tiene más fuerza? ¿Cómo sería actuar correctamente en este caso? ¿En qué consistió el daño? Pidamos en profunda oración a nuestra Madre Divina, elimine este yo que hemos descubierto. Muy bien, manteniendo ese estado de calma y tranquilidad, vamos a levantarnos suavemente para realizar las runas. Inhalamos profundamente. Y nos ubicamos en la posición de la runa Not. Inhalamos.
Na. Bien, nos ubicamos en posición de oración. Oramos agradeciendo por la oportunidad del día de hoy. Posición de la runa Sik. Trazamos la runa Sik. Paz inverencial. Muchas gracias.